Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la enseñanza, los cimientos que hemos estado viendo de la doctrina de Jesús. Hemos visto hasta ahorita tres cimientos, que es el arrepentimiento de obras muertas. Hemos visto la fe, el cimiento de la fe. Vimos la semana pasada el cimiento de la doctrina de bautismos y hoy vamos a ver el cimiento de la imposición de manos, que es algo que también debemos de saber, es algo que también debemos de tener presente como cristianos, porque desgraciadamente hay mucha ignorancia con respecto a las manos, con respecto a lo que, a la imposición de manos, ¿no? A veces hay extremos en muchas iglesias donde, por un lado, ¿no? No se imponen las manos, ¿no? En la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, ahorita vamos a profundizar un poquito más cerca del texto, del versículo, dice que no se debe de imponer manos a la ligera. Y muchos utilizan este texto para no imponer manos a las personas, a los hermanos mismos, por temor a participar de pecados ajenos o por temor a contaminarse, ¿no? De demonios, ¿no? Porque muchos piensan que tienen demonios y que si uno impone las manos, se van a transmitir los demonios. Son unas enseñanzas que son un extremo. Hay otro extremo, ¿no? Donde se cae en el fanatismo, ¿no? Y se está imponiendo las manos por doquier, ¿no? Es decir, cada persona que llega a la iglesia le impone manos, a niños, a todo mundo se le impone manos, incluso en algunas iglesias se imponen manos con hablar en lenguas, y bueno, son como extremos, ¿no? Extremos en los que se va, pero antes déjenme darles una reflexión para que entendamos un poquito acerca de lo que es la imposición de manos y cuál es el propósito realmente de la imposición de manos en nuestra vida. ¿Cómo debemos de usarlas? ¿Para qué? Según lo que enseñó Jesús, según lo que nos enseña su vida y los evangelios. Entonces, eh, hay una ilustración con respecto a esto. Había dos pintores, en el tiempo de Miguel Ángel, el pintor italiano, había otro gran pintor que se llamaba Rafael. Se cuenta que en alguna ocasión Miguel Ángel fue a visitar a este pintor, Rafael, pero no lo encontró, encontró a su sirviente. Y resulta que de repente el sirviente le pregunta a Miguel Ángel pues, su nombre, ¿no? Y Miguel Ángel no le dio el nombre, simple y sencillamente dice que se puso en una pared a escribir y dibujó un, una imagen de cara humana, un rostro humano lo dibuja. Cuando llega Rafael, el pintor, el sirviente o el criado le dice que lo fueron a buscar, pero que el que lo fue a buscar no le dejó el nombre, dice nada más dejó pintado el rostro humano. Y Rafael, este pintor, inmediatamente hizo un exclamación de que y reconoció más bien que no podía ser de ninguna mano esa obra más que de las manos, o sea, esa pintura o eso que pintó no puede venir de ninguna mano más que de Miguel Ángel. Es decir, reconoció luego que eran las manos de Miguel Ángel. Entonces, así como las manos del artista Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo las tienen o lo tienen las manos de Dios cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poder su sello de bendición y sanidad. Y la pregunta es eso, la pregunta es esta, hermanos. ¿Has usado o han usado sus manos en el nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoces o conocemos los propósitos de la imposición de manos para edificar a la iglesia, a los que nos rodean? Y obviamente la finalidad de esta clase es que le pidamos a Dios, ¿no? Que use nuestras manos y que nos enseñe a usar nuestras manos de una manera bíblica y nos enseñe lo mejor a hacerlas extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que se debe practicar todo creyente, pero precisamente, ¿no? Por esta ignorancia que le da al principio, muchos no lo hacen y se van a extremos. La Biblia enseña sobre la imposición de manos y nos dice cómo debemos de usarlas y cómo debemos de ejercitarlo o ejercerlo, esta imposición de una manera adecuada, tomando como ejemplo a Jesús. Ahora, la imposición de manos del Antiguo Testamento tenía un significado y un propósito. Por ejemplo, en Génesis 48, Jacob bendice, o sea, José va y le presenta a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, y dice que Jacob
o Israel, impone sus manos sobre los hijos. O sea, era una señal de bendición en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le va a pasar el liderazgo a Josué, recibe un mandato, ahí en Números capítulo 27, recibe un mandato de Dios de que le imponga las manos a José y que va a tener sabiduría igual que él. Entonces era una señal de bendición, pero también era para cargar la culpa o del pecado de las personas. El sacerdote ofreció un holocausto, ¿no? Un animal, imponía las manos por la culpa o los pecados del pueblo, y es cuando se hacía una ofrenda agradable a Dios. Esto viene en Levítico capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 4 también del mismo Levítico. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús solía imponer las manos al hacer milagros o sanidades. Nosotros lo vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver los textos. Y de acuerdo con la costumbre de la época, también bendecía a los niños. En la Iglesia Apostólica, la imposición de manos se practicaba al efectuar milagros de sanidad. Y la costumbre actual de la imposición de manos ahorita tiene que ver con la ordenación, en algunas iglesias, con la ordenación de obispos y diáconos, ¿no? En algunas iglesias hay una ceremonia, ¿no? O un rito donde pues se imponen las manos a los que van a ser pastores o líderes, se les unge incluso con aceite y se hace una ceremonia, pero realmente no hay una base bíblica para hacerlo, aunque no es, vamos, no es tan importante, pero se sigue haciendo o se hace. Y aunque también igual no está prohibido, ¿no? Pero realmente no es esencial, ¿no? Ni es obligatorio, pero muchos lo hacen y agarran muchos textos para basarse en esas ordenaciones, en las cuales pues no hay así como que una base bíblica sólida para eso. Solamente la palabra, por ejemplo, ordenación viene en el Salmo 119, ¿no? Y en Jeremías 5 es donde viene la palabra ordenación. Entonces hay muchos que, digo, en la iglesia aquí yo estaba, pues se ordenaban, ¿no? A los pastores, a los líderes, a los diáconos, y se les imponía las manos y ya esos les daba, ¿no? Como la autoridad para poder ejercer liderazgo en la iglesia. Pero aun cuando, ¿no? La ordenación es un acto, puede ser el auto solemne en el cual se espera o se separa, perdón, a un hombre para el ministerio cristiano, realmente no es obligatorio ni esencial, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, ¿no? Que una congregación cristiana no deba reconocer públicamente, mediante la imposición de manos y la oración pública, a los que tienen la responsabilidad de liderazgo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No es obligatorio ni necesario, es decir, no es esencial, vamos, hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, dice la palabra que ya somos ungidos por el Señor, incluso ya somos ordenados por Él mismo, somos escogidos por Él. Entonces, realmente no es eso, nada más era como una introducción para ver el significado de lo que es bendecir las manos. Pero vamos a ver ahorita, ahora sí, los propósitos de la imposición de manos. Y decíamos a los textos, Marcos capítulo 16, perdón, capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver cuáles son los propósitos, ¿no? De la imposición de manos. Y ruego a Dios de que podamos aprender de esto y tengamos un panorama mucho más amplio acerca de lo que es la imposición de manos. Marcos capítulo 10, versículo 16. ¿Se acuerdan del texto, del pasaje? Dice que le presentan unos niños. Y en el versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos a Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, el principal propósito de la imposición de manos es bendecir, hermanos. Es uno de los principales propósitos de la imposición de manos. Ahora, debemos utilizar ese propósito para bendecir ¿a quién? Bueno, tenemos que bendecir con nuestras manos a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestras esposas o a las esposas. Esto tiene una responsabilidad sobre, sobre la cabeza, que en este caso el varón del hogar, pero también tiene la responsabilidad cualquier hermano o hermana, ¿no? Que haya creído en Jesús. Desgraciadamente muchos se olvidan de esta práctica y me pongo a pensar y me temo que casi ninguno, o casi, bueno, muy pocos más bien, no digo que ninguno, mentiría, muy pocos practican esto con sus hijos y con sus familiares. Es decir,
No sé, digo, tú me estás oyendo ahorita, varón, o cabeza de hogar, no sé cuántas veces en tu vida cristiana que llevas le has impuesto las manos a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Que agarres a tu esposa y le pongas las manos y le bendigas, ¿no? O sea, sí es bueno, o sea, tenemos que orar por ellas, pero también tenemos que imponerles manos. Tenemos que bendecir, bendecir sus vidas. Tenemos la autoridad. Dios nos ha dado, nos ha puesto como cabeza para poder bendecir a nuestras esposas. Entonces, podemos agarrar a nuestra esposa, imponer las manos en la cabeza o en los brazos, donde sea, y bendecir a la esposa. No sé cuántas veces lo has hecho, y si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas frecuentemente. También se les debe de imponer las manos a nuestros hijos. No sé cuántas veces le imponga las manos a tus hijos. Eh, yo de vez en vez, y lo he hecho, sobre todo cuando están dormidos, porque cuando están despiertos a lo mejor no tienen mucho, no entienden mucho lo que uno hace, pero a veces agarro a mis hijos dormidos, están totalmente perdidos y voy y les impongo las manos y bendigo sus vidas. Empiezo a bendecir su vida, lo que hagan, o sea, estoy imponiendo, estoy bendiciendo sus vidas de mis hijos. O sea, vamos, lo debemos de hacer con familiares, incluso con nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? Te duele la cabeza, te duele el cuerpo, uno mismo se puede imponer manos en el dolor donde uno tiene y vamos, y en el nombre de Jesús, eh, pedirle la sanidad, ¿no? A nuestro mismo cuerpo. Pero a lo que voy es que, y uno de los propósitos de la imposición de manos es bendecir a otros, principalmente a nuestra familia. Y obviamente la esposa, en este caso la mujer, también tiene la autoridad de hacerlo en el hogar. También puede imponer a su esposo las manos, a sus hijos las manos, y lo debe de hacer. Y es una práctica que desgraciadamente muchos a lo mejor no hacen, o desconocen, o no la han querido hacer, o no es muy común, pero todo creyente, todo cristiano, todo el que ha creído en Jesús lo debe de hacer. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos a través de la imposición de manos, y a nuestra esposa o al esposo en sí. ¿Para qué también, o cuál es otro propósito de la imposición de manos? Para sanar enfermedades también. Eh, Incurables como la lepra, como pues cosas que la verdad, muchos la verdad no lo hacen, porque, bueno, nos dicen, es que yo no tengo el don de sanidad. Sí es cierto que hay dones de sanidad, sí es cierto que Dios de repente le da a alguien el don de sanidad. Yo conozco hermanos que pues tienen ese don, ¿no? Y tiene el ministerio de ir a los hospitales e imponer manos y sanar, vamos, ¿no? Según lo que el Señor le muestre, pero realmente esto lo puede hacer y tiene la autoridad todo el que ha creído en Jesús. En Marcos 16 dice que una de las señales de los que han, una de las señales que va a hacer el que ha creído en él es que sanen enfermos. Entonces, si te presenta la oportunidad de tener un enfermo enfrente, tu responsabilidad y la autoridad que Dios te ha dado es para que tú impongas las manos y declares sanidad, o sea, y pidas por su sanidad y lo sanes. Ahora, muchos tienen temor, dicen, es que no ando muy bien, no ando muy conectado con Dios, es que igual me siento como que no me siento muy capaz. Aquí no es de capacidades, aquí no es de que te sientas bien, aquí no es de que andes así muy bien, es la autoridad de Jesús en ti el que va a hacer la sanidad en las personas o en la persona enferma. No eres tú, no soy yo, es Jesús a través de ti. Y Órale. Dios le puede conceder la sanidad a esta persona a través de tu persona, independientemente de cómo estés. Ahora, no estoy diciendo que puede estar haciendo pecado y imponiendo manos. A lo que me refiero es que si hemos creído en Jesús, tenemos la autoridad para sanar enfermedades en el nombre de Cristo Jesús, no por nosotros, sino por Jesús. Y vamos a un texto en Marcos, perdón, Mateo 8, del 1 al 3. Vamos a ver rápidamente. Va por la comida, va por esta tierra, va por México. Y ahorita vamos a ver Mateo 8, del 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró al él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahorita con lo de la pandemia hay mucho temor, hermanos, acerca de
de pues si se debe de imponer las manos, ¿no? La otra vez me habló un hermano y me dijo, oye, ¿tú has impuesto las manos a alguien de COVID? Le dije, pues sí, le digo, así que uno lo hace en fe. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que debe uno salir y buscar enfermos de COVID para que salen, no. O sea, lo que estoy diciendo es que si se te presenta la oportunidad y Dios te la pone enfrente, lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Lo puedes hacer. O sea, no se trata de ser imprudentes, no se trata de hacerlo por hacer. Acuérdense que tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, pero lo que quiero que nos quede claro es que tenemos la autoridad. La autoridad. Si a tu esposo o tu esposa le da COVID, obviamente vas a imponer las manos y vas a pedir por su sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, más que nada es para que nos demos una idea de lo que debemos de hacer, hermanos, y la autoridad que nos ha dado el Señor. Y aquí nos dice claramente que Jesús imponía las manos. De hecho, aquí es una enseñanza maravillosa, porque Jesús le extiende su mano y toca a un leproso, que en el tiempo de Jesús, ustedes lo saben, pues los leprosos eran personas que pues nadie quería estar cerca de ellas porque era muy contagiosa la lepra y más bien hecho les evitaba, ¿no? Entonces, pues Jesús usó, ¿no? El amor y impuso las manos sobre los leprosos y sanaban, ¿no? Entonces aquí acuérdense que se hace en amor y se hace con la fe de que es Jesús el que lo hace a través de nosotros. Igual, de igual manera, nosotros debemos de poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ¿no? Ya que es una de las señales que seguían a todos los que creen. Jesús imponía las manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. Acuérdense que sanó a la esposa de Pedro. Estaba con una fiebre y dice que le puso la mano y la fiebre le tocó. Hasta una fiebre podemos sanar. Esta práctica, mi esposo y yo la hemos llevado a cabo aquí en el hogar cuando nos ha presentado la oportunidad, porque a veces en cierto momento, pues no teníamos ni siquiera para ir al doctor, ¿no? Aparte que es bien caro ir, ¿no? Y luego con todo y las medicinas. Entonces nosotros orábamos y decíamos, Señor, tú sabes que no tenemos ahorita para el hospital, no tenemos para llevar a nuestros hijos, porque a veces estaban con calentura, a veces estaban malos del estómago, y pues de repente no teníamos para llevarlos, y pues utilizábamos esto, ¿no? Señor, tenemos la autoridad que tú nos has dado, y imponíamos las manos sobre ellos, y gracias a Jesús sanaban, el día siguiente amanecían ya bien, hasta nos ahorraba el Señor el hospital y las medicinas, aparte que no teníamos, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Obviamente, no nos negamos a ir al hospital porque hemos llegado a ir, pero vamos, ha sido porque definitivamente pues ya, y tenemos el medio y bueno, Dios realmente nos muestra que tenemos que hacerlo, pero en general pues tratamos de hacerlo actualmente cuando están enfermos, uno mismo igual, pero hemos requerido ir al médico cuando es necesario. A lo que voy es que tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que volver a esta práctica de imponer manos, incluso cuando estemos enfermos de una fiebre, de un dolor de estómago. Y debemos de ver que todavía el Señor sigue obrando. Y así como sanó a la suegra de Pedro de una fiebre, así también nos puede sanar a nosotros de un dolor de estómago, de un dolor de garganta, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de hacerlo también. Uno de los propósitos fue resucitar muertos, ¿no? Eh, se acuerdan, ¿no? Perdón, sí, resucitar muertos. Se acuerdan de Lázaro, ¿no? Lázaro, pero también dice que los discípulos lo hacían. Mateo 9, vamos a ver Mateo 9. Es una orden que le dio Jesús a sus discípulos. Mateo 9. Y vamos a ver versículo 18 al 25. Mateo 9, del versículo 18 al 25, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Le dijo, pon tu mano sobre ella. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora, fue salva. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la mama de esto por toda aquella ciudad. O sea, también resucitaba muertos el Señor Jesús, y es uno de los propósitos. Marcos 5:23. Vamos a ver otro texto, que es la misma, ¿no?
que es la misma, el mismo pasaje, y dice que fue y le rogaba diciendo, ¿no? El principal que pusiera las manos sobre ella para que fuera salva, ¿no? Y vivió. Esta niña, pues, prácticamente había fallecido y Jesús la resucita igual que a Lázaro en Juan 11. Entonces, otro de los propósitos de la imposición de manos en ese tiempo, y sigue habiendo, es resucitar muertos. Ahora, ha habido testimonios de hombres de Dios que han resucitado muertos. A mí no me ha tocado, la verdad, he estado yo así como que, pues con la tentación a veces o con la intención más bien de hacerlo, pero la verdad no lo he hecho. Pero bueno, tenemos también esta autoridad y creo que si Dios de repente nos dice, te dice que tienes que orar por un muerto y resucitarlo, pues creo que hay que hacerlo. Más dicho, hay que hacerlo porque él lo hizo y tenemos esta autoridad, pero siempre va a ser con un propósito de parte de Dios. O sea, él no resucitaba muertos nada más porque sí. O sea, él lo hacía con un fin y era para glorificar el nombre del Padre. Y si sabe que al resucitar un muerto se va a glorificar el nombre del Señor y la gente va a creer, tenemos esa autoridad. Digo, no se ha visto aquí, bueno, yo no he sabido de aquí, en casos aquí en México, de siervos de Dios, pero en diferentes partes del mundo se ha oído hablar de personas que siervos de Dios que han impuesto las manos, pero siempre ha habido un objetivo en eso, pero la autoridad la tenemos. También, otro de los propósitos de la imposición de manos es hacer milagros también. Los milagros se hacen mediante la imposición de manos y tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a usar nuestras manos, no solo para lo espiritual, sino también para asuntos de la vida diaria y resolver problemas. O sea, también podemos hacer milagros en el nombre de Jesús y para eso sirven nuestras manos. También otro de los propósitos es hacer señales y prodigios, que tiene que ver con milagros también, tiene que ver con las maravillas de Dios, tiene que ver con esto. Marcos 6.2, vamos a ver este texto rápidamente. Marcos 6.2. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces, es también hacer prodigios, maravillas, ¿no? Prodigios tiene que ver con maravillas, con lo increíble, ¿no? También es un propósito y tenemos que pedir la guía del Señor. Pero también, ya en la iglesia, ya cuando se funda la iglesia, cuando establece la iglesia primitiva, también servía para establecer diáconos en la iglesia. En Hechos 6 habla de que pues, se buscaron diáconos y se buscaron a unos, los discípulos empezaron a buscar a algunos que tuvieran ciertas características, y dice que los llaman los juntas y les imponen las manos. Hechos 6, por favor, vamos rápidamente a ver este texto, este pasaje, Hechos 6. Ahí habla de lo que hacían y que sirvió para imposición o de imponer las manos a los que habían escogido. Hechos 6:6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fue elección de los 7 diáconos. Acuérdense que estaban muy ocupados los apóstoles en muchas tareas y bueno, les recriminaron que estaban descuidando las cosas. Ellos dijeron que se iban a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra y buscaron hombres, ¿no? Con características para poder ejercer el diaconado, y dice que cuando los juntaron les impusieron las manos. Entonces sirvió también para establecer diáconos, lo que hacen ahorita, lo que vimos en un principio, lo que hacen muchos al ordenar, imponen las manos. Ahora, para entender un poco más, si ustedes lo saben, diácono significa servidor, o sea, es un servidor, un diácono es un servidor. Y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás en asuntos materiales como acarreo, servir comida, ayuda, aseo, etcétera. O sea, estos diáconos que fueron escogidos estaban haciendo o empezaron a hacer lo que los apóstoles hacían, servir a las mesas. O sea, las labores de la iglesia. Entonces, un diácono es un servidor de la iglesia. Un diácono es aquel que ayuda, es aquel que sirve, es aquel que incluso administra las cosas materiales, puede ser un administrador incluso de los diezmos, ofrendas, o de lo que entra a la iglesia, pero realmente no es un título, diácono. También se usó en la iglesia y dice la palabra que es para establecer ancianos en la iglesia. Tito 1:5. Tito 1:5
Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, también tiene un propósito y es establecer ancianos. Ahora, anciano significa, se utilizaba por una persona de edad ya grande, pero también significa maduro espiritualmente. Y tampoco es un título o jerarquía, sino una actividad delegada para servir a Dios ocupándose de los asuntos espirituales como la oración y el ministerio de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo allí en Hechos 20 dice que cuando él se va, llama a los ancianos, ¿no? Llama a los ancianos y les delega responsabilidades. Anciano es lo mismo que obispo. Es como obispo quiere decir sobrevedor, vamos, ¿no? Y se refiere al carácter del siervo, o sea, el anciano se refiere al carácter del que está sirviendo o del siervo del Señor, mientras que obispo se refiere a la responsabilidad del siervo, la cual es supervisar, gobernar, predicar, enseñar y pastorear, dirigiendo a los creyentes para que realicen la obra del ministerio. La iglesia debe ser gobernada por varios ancianos, de los cuales saldrán apóstoles. Lo bíblico y el ideal bíblico, y es lo que yo me gustaría que fuera aquí en la iglesia, es que fuera esto, porque una iglesia debe ser gobernada por líderes, por ancianos. No debe ser gobernada nada más por el pastor o debe ser dirigida por un pastor. Tiene que apoyarse en varios ancianos, en varios pastores. O sea, en la iglesia debe de operar, y es el ideal, deben de operar los 5 ministerios: el apóstol, el de profeta, el de evangelismo, pastor y maestro. Entonces, esa es la meta, vamos, debe ser la meta de cada iglesia, pero desgraciadamente se ha dado que en las iglesias, pues el pastor es el que dirige, el que hace todo, y lo pone a veces como la máxima autoridad, incluso como la cabeza de la iglesia, y no es así, y no debe ser así. A mí cuando me dicen, tú eres la cabeza de la iglesia, digo, no, yo no soy la cabeza es Cristo, la cabeza es Jesús, es lo que dice la Biblia. Ahora, si me dices que yo estoy al frente, bueno, sí, tengo un puesto de liderazgo, pero yo quiero apoyarme y me voy a apoyar con varios hermanos líderes Dios los está levantando como líderes y como ancianos para gobernar y para dirigir la iglesia, porque no la quiero dirigir yo sola, quiero apoyarme en hermanos líderes, y la finalidad de estas clases es precisamente de este discipulado, es que pues nos discipulemos de tal manera que podamos gobernarla, que podamos dirigirla juntos. O sea, que no sea nada más mi responsabilidad, sino sea la responsabilidad de todos, en este caso los líderes, y ruego a Dios de que así sea y que sean levantados. Entonces, no son títulos, ancianos, ni obispos, ni diáconos. Es nada más un servicio que ejercen en la iglesia. Ahora, también, otro de los propósitos de la imposición de manos es enviar misioneros. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Cuando empiezan su viaje misionero Pablo y Bernabé, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a este Bernabé y a este Pablo, o sea, Saulo. Entonces es para enviar misioneros. Una vez establecidos ancianos y diáconos, se deben poner manos de entre los ancianos que el Espíritu indique para enviarlos como misioneros a levantar iglesias. O sea, ya es la cúspide, ¿no? De una iglesia ya madura, que está ya madura espiritualmente, donde ya se ha establecido ancianos, y obviamente de estos ancianos, según nos guía el Espíritu Santo, se escogen para enviarlos a establecer otras iglesias como misioneros. Esa es la finalidad, es el ideal que por lo menos tengo yo, ¿no? Aquí en la iglesia. Ojalá Dios quiera y podamos lograrlo con la ayuda de él, pero con su guía principalmente. Entonces es enviar misioneros. También otro de los propósitos es ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 8, 15 al 17, vemos a los apóstoles, a unos creyentes, vamos, les ministraron el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 8, rápidamente, 15 al 17.
Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Acuérdense que la semana pasada vimos que solamente Jesús bautiza en el Espíritu Santo, pero se puede ministrar el bautismo, que es diferente. Dice, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces podemos también ministrar el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, apóstol tampoco es un título. Apóstolo significa enviado o mensajero y o misionero, ¿no? En términos prácticos. Y tiene la facultad del apóstol de ministrar el bautismo del Espíritu Santo mediante la imposición de manos, pero no solo ellos, también los discípulos, es decir, los que han creído en Jesús, los discípulos de Jesús también pueden ministrar, o sea, no nada más el apóstol lo puede hacer. Otro ejemplo, podemos ver a un discípulo, a un pecador convertido, en este caso Pablo, es que era Saulo. En Hechos 9:17, rápidamente, ahí dice que de repente el Señor le dice a Ananías, un discípulo, que va a llegar Pablo. Ananías se espanta, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo? Si este hombre ha matado y este hombre ha arrastrado a tus hijos y los ha llevado a los tribunales y a la cárcel, ya ha consentido en su muerte, y el Señor pues le reafirma que no, que lo tiene que hacer. Y en el versículo 17 dice lo que hizo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, este discípulo Ananías ministró al apóstol Pablo y recibió al Espíritu Santo. También otro ejemplo lo podemos ver de un apóstol a 12 creyentes. Un apóstol a 12 creyentes. Hechos 19, 6 al 7. Hechos 19, 6 al 7. Hechos 19, del 6 al 7. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entonces Saulo les impuso las manos a 12 hombres y dice que empezaron a hablar en lenguas, que vino sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaban, empezaron a hablar la palabra de Dios. Fue maravilloso. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Y sigue, y tendría que seguir pasando hoy. Desgraciadamente, estamos viendo tiempos muy difíciles. Es por eso que no se ven cosas como las que antes, o casi no se ven ese tipo de cosas, ese tipo de maravillas del Señor. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que debemos tener todos los creyentes. Puede venir por la imposición de manos de un discípulo o de Dios directamente. También podemos tenerlo pidiéndolo en oración. Entonces, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo todos. Todos podemos ser bautizados en el Espíritu Santo y debemos de pedirlo. Puede venir por imposición, puede venir por una experiencia maravillosa directamente de Dios, pero debemos de hacerlo. No sé si en tu andar cristiano ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Hay muchos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo y por eso a veces no tienen el poder incluso para vencer el pecado. ¿Qué tiene que ver con la llenura? Entonces, si no ha sido así, pide al Señor que te llene, que te bautice. Hay que pedirlo. Y también sirve para ministrar dones espirituales. Dones espirituales. Todos los creyentes por lo menos tenemos un don espiritual dado por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede decir en la iglesia, o tú no puedes decir que no tienes don. Es que yo no tengo don. No. Sí tienes un don, todos tenemos un don. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad ejercitarlo, practicarlo y saber cuál tenemos. De hecho, conforme vamos teniendo estas clases, vamos a ir viendo también los dones espirituales para que identifiques qué don tienes. O por lo menos que el Señor te muestre qué don tienes si es que no sabes cuál tienes. Y si lo tienes, debes de ejercitarlo, debes de practicarlo para que se desarrolle y puedas tú bendecir a otros a través de ese don. La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. También es para despertar o avivar los dones. Debido a que podemos descuidarlos, debido a que podemos descuidarlos,
por no ejercitarlos en el contexto, vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados, de manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y la falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. Vuelvo a repetir y vamos a ver la cita rápidamente. Primera de Timoteo 4, 14 y segunda de Timoteo 1, 6. Primera de Timoteo 4, 14. De hecho, tenía que leerlo primero, pero bueno, después de la explicación, pero ahorita lo vamos a leer. 4:14. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, a Timoteo se le había dado el don, se le impuso las manos y recibió el don del Señor, o le ministró el don del Señor, don espiritual. Y en la segunda carta de Timoteo 1:6 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es por eso que nosotros podemos descuidarlo y no alimentarlo, y por eso hay tanto descuido en la iglesia, y obviamente por eso ahí puede haber cobardía, puede haber temor, falta de poder, de amor, hermanos, y dominio propio. En alguna ocasión me preguntó un hombre, que por qué tenía a un hermano que conocía, y que por qué de repente, ¿no? Pues de repente no controlaba sus emociones, ¿no? De repente así como que fácilmente se dejaba llevar por las emociones y cometía pues muchas imprudencias. Entonces yo le dije sencillamente que era porque no tenía dominio propio. O sea, no podía controlar sus emociones, porque un creyente lleno del Espíritu Santo debe y puede controlar sus emociones, debe tener dominio sobre sus emociones. O sea, aunque pueda tener el impulso de hablar imprudentemente, de decir algo indebido, de tener una emoción, ¿cierto? O sea, si está lleno del Espíritu Santo, puede contenerlo, puede dominarlo, o sea, puede tener dominio propio de él. También el amor, ¿no? Que encierra muchas cosas el amor, ¿no? Hacia el prójimo, hacia la familia, ser considerado con los demás, entender las debilidades de los demás, entender que los demás tienen problemas también. O sea, el amor encierra muchas cosas, ¿no? Y la cobardía, estar temeroso siempre, ¿no? Un creyente que está temeroso y vive en temor, pues simplemente es porque no está lleno del Espíritu Santo y obviamente no está ejercitando los dones que ha recibido. Tenemos que ejercitar los dones que hemos recibido y pedirle a Dios que nos ayude para poderlo desarrollar. Entonces, hasta aquí son los propósitos de la imposición de manos, y nada más vamos a ver por último las restricciones de la imposición de manos. Porque hay restricciones con respecto a la imposición de manos, que es la palabra que pues no debemos hacer. Y vamos al texto en la primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20 al 22. Primera de Timoteo capítulo 5, del 20 al 22. Dice, Pablo dice a Timoteo, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Les quiero leer otra traducción de estos textos que dice, en la versión popular dice: no imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Evita todo lo malo. Y en otra traducción, les voy a leer otra traducción, y la tengo a la mano rápidamente. Fíjense lo que dice. Dice, no impongas con ligereza las manos a nadie, porque corres el peligro de hacerte cómplice de pecados ajenos. Consérvate limpio de pecado. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? O
¿Cuándo no debemos de imponer las manos? Bueno, punto número 1, a los que insisten en pecar, sencillamente. A los que insisten en pecar, no debemos de imponer las manos. A mí el Señor a veces, cuando me ha tocado orar por alguien, a mí el Señor a veces me dice que no lo haga, porque este hermano o este creyente, pues, ha estado pecando, no ha estado arrepentido. Entonces yo hay veces que ni siquiera lo hago, hermanos, porque el Señor muestra que no lo debo de hacer y no lo hago. O sea, no lo hago ni tan siquiera por emoción ni porque quedar bien. No, 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 ahorita vamos a ver eso. Más bien es, si vemos que un hermano está insistiendo en el pecado, está persistiendo en el pecado, está practicando pecado y Dios te lo muestra, no le impongas las manos. En alguna ocasión estaba yo por Santa Marta y me encontré un hombre que había salido de la cárcel. Y de repente me dijo que, porque yo iba con una Biblia, y de repente me llama y dice, ¿tú lees la Biblia? Digo, sí, le digo, soy creyente, soy cristiano, y de repente se pone a llorar, y de repente me dijo que se había cometido un pecado muy grave. Dice, yo ya conocía del Señor, dice, y he cometido un pecado grave. Y la verdad, pues es grave, hermano, no lo puedo comentar aquí porque están mis hijos, pero sí era muy delicado el pecado que había cometido, muy delicado. Y estaba llorando, llorando, y créeme que yo tuve la intención de imponerle manos y orar por él, pero el Señor me detuvo y me dijo, no ores por él ni le pongas manos. Y no lo hice, hermano. No le impuse manos, a pesar de que el hombre estaba llorando y estaba pues lamentando lo que había hecho. El Señor me dijo que no le impusiera las manos y no lo hice. De repente dije, híjole, pues lo había hecho, pero no, el Señor me dijo que no lo tenía que hacer y no lo hice. No le impuse las manos porque evidentemente estaba en pecado, hizo un pecado grave, ¿no? Y me mostró el Señor que estaba llorando, no de arrepentimiento, sino nada más estaba sintiendo mal, pero que realmente no era un verdadero arrepentimiento y por eso no le impuse las manos. Entonces hay que tener cuidado, no debemos imponer las manos nada más porque sí, debemos saber a quién hacerlo y sobre todo la guía del Espíritu Santo principalmente. También no lo debemos de hacer con prejuicios, ¿no? Con pensamientos malos, pensando mal de los hermanos, no debemos de hacerlo así, no debemos de hacerlo así, debemos de tener mucho cuidado de no hacerlo con prejuicios y tampoco debemos de hacerlo con parcialidad, no debemos de hacerlo porque nos cae bien, nos cae mal, ¿no? Porque quedar bien con alguien, ¿no? Y con otros no, o sea, no debemos de hacerlo así, o sea, debemos de hacerlo, acuérdense, debemos de hacerlo con la guía del Espíritu Santo principalmente. No con ligereza, pero sí con la guía del Espíritu Santo. Y si te dice que no, no impongas, pues no impongas. Si te dice que sí, hazlo. Y hazlo con toda seguridad, porque sabes que tienes el respaldo de Dios. Entonces, aquí, hermanos, está pues los propósitos de la imposición de manos de esta doctrina que estamos viendo. Ruego a Dios de que pues haga abierto nuestros ojos y hayamos podido ver un poquito más ampliamente acerca de esto, que es tan común en muchas iglesias, pero que a veces es tan descuidado y con muchos extremos. Y muchas veces no se hace de la manera bíblica ni conforme lo enseña la palabra. Entonces, hasta aquí terminamos la enseñanza de la imposición de manos y voy a abrir los micrófonos por si quieren comentar algo para despedirnos y que nos ayuden enriqueciendo con sus comentarios esta enseñanza. A ver, ya está abierto el micrófono. Por si quieren comentar algo. A ver, Ernesto. Hola, buenas noches a todos. Gracias, hermano, por la enseñanza. Fíjense que cuando uno llega a la fe, pues se vuelve uno muy sensible, ¿no? A la voz de Dios, de lo que puede uno no hacer, ¿no? En cuanto a orar por alguien, pedir por la salud de alguien. Yo creo que sí es bueno, ¿no? Que estemos pegados al liderazgo, ¿no? En este caso, a ti, Armando, al pastor, para pedir consejo, ¿no? En qué momento sí podemos imponer manos, en qué momento no. Creo que hay que ser sabios, ¿no? De que cuando pongamos manos, que tengamos la convicción, ¿no? Y la certeza de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Que tengamos en mente, pues, la palabra de Dios, ¿no? Que nos afirme, pues, ese poder y esa
esa bendición que tenemos de poder ayudar a alguien a través de la oración. Es decir, que tengamos el conocimiento, ¿no? De la palabra. Y por otro lado, que tengamos la seguridad, ¿no? De hacerlo, porque sí no se puede dudar, ¿no? Cuando uno ora por alguien, ¿no? Y ora por sus cargas o por alguna necesidad, uno debe estar seguro, ¿no? Que está orando de corazón, que, que está orando convencido de lo que Dios puede hacer, ¿no? No se puede dudar en esos momentos, ¿no? Hay que tener la certeza de lo que se hace, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Hay iglesias que se dejan llevar mucho y creo que llega al exceso a veces, ¿no? De la imposición de manos, que a veces a la gente se cae y cosas así. Lo que hemos visto en la fe a través del tiempo es que lo que hace una fe genuina no es si uno se cae, ¿no? O si uno brinca de gozo, ¿no? Sino realmente cómo está nuestra relación con Dios, ¿no? Si realmente reconocemos cómo estamos con Dios y lo demás, pues ya es cuestión de lo que uno va practicando en el lugar donde se reúne, ¿no? Es respetable, ¿no? Lo que cada iglesia puede hacer en ese sentido, pero no nos hace más espirituales, ¿no? El que nos desmayemos o que nos caigamos o que nos dé un ataque de risa o que dancemos, ¿no? Porque tenemos todos libertad de hacerlo, pero siempre es bueno, ¿no? Tener un razonamiento, ¿no? La palabra dice que la fe es nuestro culto racional y la palabra nos ayuda a razonar de manera adecuada, ¿no? En todas las cosas. Entonces, lo que podría yo comentarles, hermanos. Sí, no, y sobre todo hacerlo cuando es debido, porque pues sí, muchos tienen temor de que se les se meten demonios, cuando ponen manos y todo eso, tienen muchos temores. No debe ser así. O sea, debemos hacerlo como tú dices, con total seguridad. Sabemos que sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Hay que hacerlo así, ¿no? Con total seguridad. Entonces, sí, gracias, eh, Ernesto. No sé si quiere alguien más comentar algo, hermanos, hermanas que están aquí con nosotros. Están abiertos sus micrófonos, o sea, pueden prenderlos para que comenten algo. Nadie. A ver. Alexis, ¿estás ahí, Alexis? Amén, amén. Esto está todo claro. Yo creo que la palabra es precisa y clara. Y pues yo no tengo ninguna duda. Fue una enseñanza que Dios nos habló a través de usted. Y yo creo que lo que digamos más o menos, yo creo que es una aportación, pero al final de cuentas, la palabra fue clara. Ok, está bien. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo, si no ya para acabar la clase. ¿Quieren comentar algo más? A ver, Belén, Leslie, María de la Luz, Seri, no sé si quieran comentar algo. Rubén, ¿estás por ahí también? Yo, Pastor Leslie. Ah, sí, Leslie. Sí, Leslie. Sí, pues que estuvo muy bien la enseñanza que nos dio. Y pues que sí debemos de tener como dice la palabra, ¿no? Guía sobre todo del Espíritu Santo, ¿no? Para cuando tenemos que hacer alguna oración e imposición de manos para un hermano o hermana, ¿no? Porque Así es. pues que el Señor nos guíe sobre todo, ¿no? En eso. Más Así que es. nada, pues sí quedó bastante clara la enseñanza, Pastor. Muchas gracias. Gracias, Leslie, gracias. ¿Alguien más por ahí? Yo quiero agregar algo, Armando. Sí, dime. Fíjate que esto que nos planteas de orar por nuestros familiares, creo que a veces no se nos ocurre, ¿no? Pensamos que no hay que hacerlo, yo creo. Como que es tanta la confianza, ¿no? Y la relación que tenemos cotidiana que no lo hacemos, ¿no? Entonces creo que sí es bueno que cada quien busque en la medida que Dios nos dé ese corazón y la convicción de orar por los que tenemos cerca, ¿no? De imponer las manos, inclusive por gente que no conozcamos, ¿no? Yo creo que a veces Dios llega y nos dice, pues ora por él, ¿no? Así es, ¿Y así por qué es. no orar en ese momento y tocar el hombro de la persona? No sabemos lo que Dios puede hacer, ¿no? Sí, Más allá de lo que nosotros podamos hacer como hombres, ¿no?
Es que se nos Entonces, olvida, ¿no? Se nos olvida que tenemos la bendición es de algo Dios. que hay que hacer en la familia y por los familiares también, ¿verdad? Que Exacto, a exacto. veces Lo no que pasa es vemos que tanto, mira, pero el día que Dios nos diga, hay que orar por ellos, ¿no? Y ponerle las manos. sí, no, es que es una práctica que la verdad, pues te digo que creo que muy pocos tenemos, porque la verdad es que tenemos que orar por nuestros hijos, o sea, tenemos que volver a esa práctica, ¿no? A la misma gente, se nos olvida que tenemos la autoridad de Jesús para poderlo hacer, ¿no? Y que si ponemos las manos a un incrédulo, por ejemplo, va a recibir bendición de Dios y le va a dar gloria al Señor, nada más que se nos ha olvidado y ojalá y Dios quiera lo practiquemos y volvamos a hacer esta práctica principalmente con nuestra propia familia, ¿no? Que es lo que debemos hacer. Pues bueno, hermanos, pues les agradezco a todos que hayan estado aquí. Fue una bendición y bueno, déjenme orar para acabar la enseñanza. Y bueno, es más, acábala tú, Ernesto, por favor, acaba la enseñanza tú y para despedirnos, por favor. Ok, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice mucho a Armando, Dios, multiplica su trabajo, su esfuerzo, Dios. Que tu palabra sea cumplida en él, Señor. Que dice que tú multiplicas las fuerzas de que no tiene ninguno, Señor, y que tú vas a multiplicar al 100 por 1, Padre, cada cosa que hacemos en tu reino, Dios. Oramos, Señor, que los que estamos oyendo, Padre, y los que van a escuchar después esta palabra, Señor, podamos tener convicción de orar por los que tenemos cerca, de orar por los vecinos también, Señor. Ayúdanos a tener el carácter, Señor, y la convicción, Padre, de fe para orar por las necesidades de cada persona que tenemos cerca, Señor. Te agradecemos tanto este tiempo, Señor, y pues perdona cualquier falta que en este día hayamos cometido, Dios, cualquier pensamiento, cualquier omisión, Dios. Ayúdanos a estar cerca de tu palabra, Dios, y que esta semana la podamos terminar, Señor, bajo tu bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y antes de despedirme, hermanos, quisiera decirles rápidamente que la próxima semana, si Dios lo quiere, después de la enseñanza, vamos a tomar la cena del Señor. Sí, así que prepárense, tengan preparados, les voy a recordar de todos modos por el grupo, tengan preparado su pan, su jugo al ladito, para que después de la enseñanza inmediatamente tomemos la cena del Señor. ¿Qué les parece? ¿Está Muy bien? bien. Ok, perfecto, entonces ya quedamos y la próxima semana entonces nos vemos el domingo. El domingo nos va a compartir, si Dios quiere, otra vuelta el misionero de ahí de Valle de Bravo, nos va a dar otra enseñanza, ahí les mando yo el enlace. Y pues que Dios los bendiga, que descansen, que pasen buenas noches, bendiciones para ustedes, para toda su familia y cualquier cosa estamos en contacto, estoy para servirles y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Gracias, Amén. pastor. Bendiciones a todos. Bonita noche. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Saludos. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. Bye. Ponte unas hojas, ¿no?